¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento y armonía? Imagina aplicar principios ancestrales, pero increíblemente efectivos, para transformar cada interacción y relación en tu vida. Hoy, revelaremos 10 principios estoicos que pueden cambiar la forma en que ves y vives tus relaciones. Prepárate para descubrir secretos que van más allá de lo convencional y desbloquear una nueva forma de conectarte con el mundo que te rodea. 1. Practicar la virtud en todas las acciones. Imagina por un momento un árbol ancestral en medio de un campo abierto. Sus ramas se extienden vastas, su sombra abraza la tierra que lo rodea, y sus raíces, aunque invisibles, se hunden profundamente en el suelo, firmes e inquebrantables. Ese árbol es la virtud, el núcleo del pensamiento estoico. Cada hoja que se mece suavemente con el viento representa una decisión, una elección que hacemos a lo largo de la vida. ¿Y cómo se sostiene ese árbol? Te preguntarás. Se alimenta de la sabiduría, se arraiga en el valor y florece en la justicia. El suelo que lo rodea, por más desafiante que sea, con tormentas que intentan arrancarlo y sequías que lo ponen a prueba, solo lo hace crecer más fuerte. Así, también somos nosotros en nuestras relaciones. Cuando elegimos practicar la virtud, nos convertimos en ese árbol, ofreciendo sombra, confort y un refugio seguro para quienes nos rodean. Pero vivir con virtud no es un camino sin obstáculos. Piensa en el guerrero que, en medio de un campo de batalla, elige el valor incluso cuando el miedo lo asombra. O en el amigo que, al ver a su compañero caer, extiende la mano con compasión, incluso cuando él mismo está exhausto. En todas las relaciones, las pequeñas y grandes elecciones que hacemos definen la calidad de las conexiones que creamos. Ser justo, ser honesto, ser generoso, son como las ramas del árbol, cada una extendiéndose hacia algo más grande, algo más significativo. Y entonces, pregúntate, ¿qué pasaría si, en cada interacción, buscáramos esa virtud? Si, en cada momento de conflicto o duda, hiciéramos lo que es justo y correcto, no solo lo que es fácil. Cuando te conviertas en ese árbol, percibirás que ser virtuoso no es solo actuar correctamente, sino también transformar el entorno que te rodea, como el sol que calienta hasta el día más frío. Pero verás, ser virtuoso también exige una habilidad rara y preciosa, la capacidad de dominar nuestras propias emociones, pues el verdadero desafío no es solo ser justo cuando todo va bien, sino mantenerse virtuoso cuando la tormenta se acerca. 2. Dominar las emociones en momentos críticos. Imagina el mar. En un instante, puede estar calmo, casi como un espejo, reflejando el cielo arriba, una vastedad tranquila y serena. Pero, de repente, sin previo aviso, el horizonte se contorsiona, el viento sopla con furia y las olas se levantan como gigantes despertados de un sueño profundo. Ese es el estado natural de las emociones humanas, un mar impredecible que en cualquier momento puede transformarse en una tormenta avasalladora. Ahora, visualízate en un pequeño barco, enfrentando esas aguas. En la cubierta, sientes el corazón palpitando, el miedo creciendo, las manos agarrando firmemente el timón. Pero el estoico sabe que el secreto para navegar por esos mares no está en luchar contra las olas, sino en mantener el control firme del timón, dominar las emociones, no reprimirlas, porque al fin y al cabo, no podemos silenciar el viento, pero podemos ajustar las velas. Hay poder en mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece un caos. Piensa en un diálogo acalorado, un momento de tensión en el que palabras afiladas como cuchillas son lanzadas al aire. En ese campo de batalla verbal, el estoico es aquel que respira profundo, escucha el rugido de la tormenta interior y en lugar de ceder a la ira, elige responder con serenidad. La calma, en este escenario, es un escudo invisible, reflejando la agresión sin jamás absorberla. Pero dominar las emociones no significa ignorarlas. Están ahí, dentro de nosotros, como olas que golpean las rocas. Y las rocas, bueno, se desgastan, pero también se moldean. El estoico entiende que el secreto no está en ser de piedra, sino en aprender con cada marea, en comprender cada tempestad. Cada vez que sentimos ira, tristeza o miedo, es una oportunidad para conocernos mejor, para ajustar nuestras velas y continuar la jornada. A veces, es necesario parar y observar la tormenta desde afuera, entender de dónde viene el viento y hacia dónde quiere llevarnos. La grandeza del autodominio es el silencio en medio del ruido. Es cuando el corazón late más fuerte que el estoico se hace más calmo, pues sabe que ese es el momento en que el verdadero carácter se revela, y es en ese equilibrio entre sentir y dominar,
reaccionar y reflexionar, que comenzamos a entender que no todo está bajo nuestro control. Las olas continúan golpeando, pero la dirección del barco, esa sí, está en nuestras manos. 3. Enfocarse en lo que está bajo tu control. Imagina entonces al navegante solitario que sigue en dirección al horizonte desconocido. El cielo se oscurece, las nubes se amontonan y el viento comienza a soplar con fuerza. En medio de todo eso, el marinero sostiene el timón, ojos fijos al frente, no porque pueda controlar el mar, sino porque sabe que la dirección que elige es suya, y suya solamente. Así también es en nuestras relaciones. Hay cosas que están fuera de nuestro control, los humores que cambian como el tiempo, las palabras no dichas que flotan como fantasmas entre nosotros, las acciones de quienes nos rodean que se parecen a las aguas revueltas. Como sería fácil, a veces, aferrarse a la ilusión de que podemos cambiar a los demás, moldear sus opiniones, sus sentimientos, sus elecciones, como quien intenta capturar el viento en un frasco. Pero el estoico, el verdadero sabio, comprende que eso es una empresa inútil, una lucha contra fuerzas inmutables de la naturaleza. Él aprende, entonces, a distinguir lo que está en su control de aquello que no está. Percibe que su energía no debe ser desperdiciada intentando moldear la corriente o calmar las tempestades que otros traen. En vez de eso, él se enfoca en ajustar sus velas, afinar su timón y elegir el mejor curso de acción ante las circunstancias. Esa percepción es como una brújula interior que siempre apunta al norte, incluso cuando el mundo a su alrededor parece sin rumbo. Y aquí surge una ironía sutil, como una sonrisa escondida detrás de una nube. Al dejar de intentar controlar lo incontrolable, acabamos encontrando el verdadero control sobre nosotros mismos. Es cuando paramos de querer cambiar al otro que nuestra propia paz comienza a crecer, como una semilla de serenidad plantada en suelo fértil. Y en ese crecimiento, aprendemos a bailar con la vida, en vez de luchar contra ella. Esta danza requiere la sabiduría de saber cuándo guiar y cuándo ser guiado, cuándo avanzar y cuándo ceder. Es la suavidad de aceptar que el otro es como es, no como gustaríamos que fuera, y que eso, en sí mismo, puede ser un regalo disfrazado. Pero, para aceptar esa verdad, necesitamos primero entender que todo es pasajero, inclusive las tempestades. 4. Abrazar la impermanencia de las cosas. Imagina un río. Nunca es el mismo de un instante a otro, fluyendo constantemente, llevando consigo hojas secas, ramas quebradas e incluso pedazos de historias que se mezclan en sus aguas. Puedes mirarlo ahora y, al parpadear, notar que algo ha cambiado. Tal vez una piedra ha cambiado de lugar o un reflejo se ha transformado. Ese es el curso natural de las cosas, un eterno movimiento, un flujo constante. Los estoicos, en su profunda sabiduría, entienden que la vida es como ese río. Ellos abrazan la impermanencia porque saben que todo pasa, los buenos y los malos momentos, los amores y los dolores. No hay nada fijo, nada eterno. Así, aprenden a valorar el momento presente, sabiendo que es, al mismo tiempo, precioso y efímero, como un soplo suave que se siente en la piel, pero que pronto desaparece. En las relaciones, esta verdad puede ser dolorosa, como una espina escondida en una rosa. Al fin y al cabo, todos deseamos que los momentos de felicidad duren para siempre, que los lazos que creamos permanezcan intactos por el tiempo. Pero es justamente el entendimiento de que todo es transitorio lo que da más valor a la hora, porque, al reconocer la finitud de cada instante, comenzamos a vivir de forma más plena, a amar con más intensidad, a perdonar con más facilidad. Y es en ese reconocimiento de la transitoriedad que la libertad se revela. Nos liberamos de la angustia de intentar congelar el río, de fijar el curso de las aguas. Comenzamos a bailar con el flujo, en vez de intentar detenerlo. Entendemos que, como el río que sigue su camino, las personas también cambian, los sentimientos evolucionan y las historias tienen su propio ritmo. Pero, ¿qué hacer entonces con el miedo a la pérdida, con el temor de lo desconocido que viene con cada curva del río? El estoico, en su jornada, percibe que solo hay una respuesta: cultivar la empatía, la comprensión profunda de que todos estamos en el mismo flujo, todos navegando aguas inciertas, todos intentando encontrar el equilibrio en medio de las corrientes. 5. Cultivar la empatía y comprensión. Imagina un espejo, limpio y sin manchas, reflejando todo lo que pasa delante de él sin distorsiones, sin juicios. Él simplemente observa, acoge la imagen y devuelve al mundo lo que ve, tal como es. Ese espejo es la empatía, el don raro de ver al otro como él verdaderamente es, sin las sombras de nuestras propias expectativas o miedos.
y es en la empatía que los estoicos encuentran una de las claves más poderosas para fortalecer los lazos que nos conectan unos a otros. La empatía no es solo entender lo que el otro siente, es sentir con él, caminar a su lado, aunque sea por un camino desconocido. Es percibir que, detrás de cada sonrisa, puede haber un dolor oculto, y que detrás de cada gesto rudo, tal vez haya un corazón que solo clama por ser comprendido. Es como entrar en una casa silenciosa y percibir sin palabras que hay fantasmas allí, historias que no fueron contadas, heridas que aún no han cicatrizado. Pero verás, la empatía también es la valentía de atravesar esas sombras, es mirar a los ojos del otro, incluso cuando nuestros propios ojos están nublados por las lágrimas, y decir con el alma: te veo, te escucho, estoy aquí, porque en el fondo todos deseamos ser vistos, ser oídos, ser comprendidos. Y el estoico entiende que, al ofrecer esa comprensión, no solo abre puertas para el otro, sino también para sí mismo. Sin embargo, cultivar la empatía exige una práctica constante de desapego, desapegarse de las ideas fijas, de las certezas absolutas, de los juicios apresurados. Requiere abrir mano de la prisa de querer ser comprendido primero, y ponerse por un momento en el lugar de quien nos encara, como un espejo que no se preocupa en reflejar lo que considera bonito, sino simplemente refleja lo que es, y es en ese reflejo que descubrimos las emociones que tratamos de esconder, los anhelos que tenemos miedo de mostrar, las heridas que insistimos en guardar. Es aquí donde el verdadero entendimiento comienza, cuando dejamos de ver al otro como un extraño y comenzamos a verlo como una extensión de nosotros mismos, un espejo que también refleja nuestras propias vulnerabilidades. Pero hay un secreto escondido en este juego de espejos. Al acercarse con empatía, descubrimos que muchas de las emociones que pensamos dominar, muchas de las fieras internas que creemos haber controlado, aún están allí, esperando ser reconocidas, para ser comprendidas y, tal vez, finalmente liberadas. 6. Evitar, suprimir o reprimir, sino entender sus emociones. Imagina las emociones como olas en un vasto océano. Algunas son suaves, casi imperceptibles, acariciando la arena con delicadeza. Otras son poderosas, verdaderos muros de agua que se elevan con fuerza, listas para romper con un estruendo. Muchos de nosotros, al sentir estas olas formarse en nuestro pecho, tratamos de ignorarlas, de empujarlas hacia el fondo del mar, como si pudiéramos engañarlas o aprisionarlas para siempre. Pero las olas tienen una naturaleza terca. Cuanto más las empujamos lejos, más regresan, más fuertes y más feroces. Los estoicos entienden que las emociones no deben ser vistas como enemigas a ser derrotadas, sino como mensajeras a ser escuchadas. Cada emoción, sea ira, tristeza, alegría o miedo, trae consigo un mensaje, un susurro de nuestro interior que nos invita a escuchar. Cuando sentimos ira, por ejemplo, no es solo el fuego quemando dentro de nosotros, es un llamado para prestar atención a lo que fue herido, a lo que fue injusto. Cuando sentimos tristeza, no es solo la lluvia empapándonos, es el alma pidiendo tiempo para procesar, para aceptar lo que se fue. Entonces, el secreto no está en suprimir, en fingir que esas olas no existen, sino en navegar a través de ellas con sabiduría. Es reconocer que la ira que arde puede ser transformada en energía para el cambio, que el miedo que paraliza puede ser una oportunidad para el crecimiento, que la tristeza que pesa puede enseñar sobre la profundidad de nuestras conexiones. En vez de embotellar las emociones, el estoico las observa, las siente por entero y pregunta: ¿qué quieres enseñarme? Y hay una ironía dulce aquí. Cuando dejamos de luchar contra las olas, cuando aceptamos que el mar se moverá conforme a su naturaleza, descubrimos una nueva forma de fuerza, una fuerza que viene de surfear cada ola, de comprender cada marea, de aprender a nadar al ritmo de las aguas. Esa es la fuerza de quien no se quiebra ante la tempestad, sino que se moldea con ella, como las rocas que, con el tiempo, se vuelven más bellas y suaves por la acción incesante del mar. Al comprender nuestras propias emociones, también nos volvemos más hábiles en comprender las de los demás, porque en el fondo, todos enfrentamos nuestros mares interiores, todos navegamos por aguas turbulentas de vez en cuando, y, al aprender a surfear nuestras propias olas, nos preparamos mejor para ayudar a los otros a navegar por las suyas. Pero, para eso, necesitamos primero dejar ir, dejar fluir, abrir espacio para el perdón y la compasión que nacen de la comprensión verdadera.
7. Practicar el perdón y la compasión. Visualiza una llama parpadeante, pequeña pero persistente, bailando al viento. El perdón es como esa llama. A primera vista, parece frágil, una luz que cualquier brisa podría apagar, pero en realidad, el perdón es una fuerza oculta, capaz de iluminar hasta las más densas tinieblas, de calentar hasta los corazones más fríos. Practicar el perdón es un acto de valentía, un movimiento que desafía nuestra naturaleza de guardar rencor, de mantener las heridas como escudos contra nuevas heridas. Imagina un hombre sosteniendo un pedazo de carbón caliente, creyendo que si lo sostiene con fuerza suficiente, podrá lanzarlo de vuelta a su agresor y causarle dolor. Pero el estoico sabe que el verdadero sufrimiento no está en la quema causada por el carbón lanzado, sino en el dolor silencioso de sostenerlo por tanto tiempo, de permitir que consuma lentamente lo que hay de bueno en nosotros. El perdón, entonces, es el acto de abrir la mano, de dejar caer el carbón incandescente, no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros merecemos la paz. El perdón, sin embargo, no es olvido, ni complacencia. Es reconocer que todos somos humanos, todos cometemos errores, todos cargamos nuestras cicatrices e inseguridades. Practicar el perdón es mirar al otro, incluso aquel que nos hirió, y ver, más allá de las acciones, el ser humano, que también tiene sus dolores, sus razones ocultas, sus batallas internas. Y al ofrecer perdón, permitimos que el espacio entre nosotros se llene nuevamente de posibilidades, como un puente reconstruido sobre un río turbulento. Pero hay un aliado inseparable del perdón, la compasión, pues solo cuando vemos al otro con compasión, con la capacidad de entender sus fallas y limitaciones, podemos realmente perdonar. La compasión es como una brisa suave que alimenta la llama del perdón, manteniéndola encendida incluso en los momentos más oscuros. Es la capacidad de extender la mano, no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es más difícil, cuando todo dentro de nosotros quiere cerrarse, defenderse, alejarse. Y, al elegir la compasión, percibimos que ella no es solo un regalo para el otro, sino para nosotros mismos. Porque, al permitir que el perdón y la compasión crezcan en nuestro corazón, liberamos un espacio precioso, espacio para nuevas historias, nuevos comienzos, nuevas conexiones que florecen donde antes solo había herida y resentimiento. Sin embargo, el perdón y la compasión exigen una virtud fundamental que no siempre es fácil de practicar: la paciencia. Paciencia para esperar el tiempo correcto, para curar las heridas, para permitir que el tiempo haga su trabajo silencioso. 8. Desarrollar la resiliencia en conflictos. Imagina un bambú, con su apariencia esbelta y delicada, que se curva ante el viento, pero nunca se rompe. A cada tempestad, el bambú se dobla, se estira, pero siempre se recupera, volviendo a su posición erguida. Esa es la esencia de la resiliencia, la capacidad de adaptarse y recuperarse, incluso cuando los vientos son fuertes y las tempestades intensas. Para los estoicos, desarrollar resiliencia en conflictos es como aprender a ser un bambú en un mundo que frecuentemente se agita y se contorsiona. En un conflicto, sea un desacuerdo trivial o una disputa más profunda, la verdadera resiliencia no está en evitar la tempestad, sino en aprender a navegar a través de ella. Es la habilidad de mantener la calma y la claridad, incluso cuando las palabras se convierten en cuchillas afiladas y los sentimientos en un campo de batalla. La resiliencia nos permite enfrentar la adversidad con una mente firme y un corazón abierto, sin dejarnos consumir por la ira o la frustración. Imagina un guerrero en medio del campo de batalla. Él no se desespera con cada ataque, sino que usa cada desafío como una oportunidad para ajustar su estrategia, para aprender y adaptarse. De la misma forma, la resiliencia nos enseña a ver cada conflicto como una chance de crecimiento, de mejorar nuestras habilidades de comunicación, de entender mejor a los otros y a nosotros mismos. En vez de dejarnos abatir por las dificultades, aprendemos a encontrar fuerza en nuestras respuestas y el coraje para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Sin embargo, la resiliencia también es sobre aceptar que no todos los conflictos tendrán una resolución perfecta. Es la capacidad de reconocer cuándo es hora de retroceder, de dar un paso atrás y reflexionar, sin perder la dignidad o la paz interior. Es saber que la adversidad es una parte inevitable de la vida, pero que nuestra respuesta a ella puede ser una elección consciente y deliberada. Y al desarrollar esta resiliencia,
descubrimos algo más profundo, que los conflictos, por más desafiadores que sean, no definen quién somos, sino revelan quién podemos llegar a ser. Cada desafío enfrentado con coraje y serenidad fortalece el espíritu, nos torna más sabios y más fuertes, como el bambú que, a pesar de curvarse ante el viento, nunca se rompe. 9. Vivir con gratitud. Imagina un pintor en su taller, ante un lienzo en blanco. Él comienza a crear, con cada pincelada, una escena rica en colores y detalles. Pero, en vez de perderse en los errores y las imperfecciones, él elige ver la belleza en cada trazo, en cada matiz. Él se detiene para admirar el cuadro en progreso, no solo por la imagen final, sino por la jornada de cada color y forma que contribuye a la obra. Esa visión es como la gratitud, la habilidad de ver la belleza en cada momento, de valorar las pequeñas cosas que muchas veces pasan desapercibidas. Vivir con gratitud es como ser un observador atento del mundo alrededor. Es percibir la belleza en una sonrisa, la calma en una tarde soleada, la alegría simple de una conversación con un amigo. Es reconocer y apreciar cada momento como un regalo, cada experiencia como una oportunidad, en vez de fijarse en lo que falta o en lo que podría haber sido mejor. La gratitud nos invita a celebrar lo que ya está presente, a reconocer el valor de las cosas y de las personas a nuestro alrededor. Para los estoicos, la gratitud es una práctica que transforma la manera como vemos la vida. Ellos entienden que, al cultivar un corazón agradecido, estamos eligiendo ver el mundo con una nueva perspectiva, una perspectiva que valora lo que tenemos, que celebra lo que es bueno y que encuentra luz incluso en las sombras. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una práctica diaria, una elección consciente de enfocarse en lo que es positivo y enriquecedor. Piensa en un jardinero que, al cuidar de sus plantas, se alegra con cada brote que aparece, con cada flor que desabrocha. Él no se frustra con las malas hierbas, sino que aprecia el crecimiento y la belleza que cultiva. De la misma forma, vivir con gratitud es aprender a celebrar los pequeños triunfos, a encontrar alegría en las cosas simples, a valorar cada momento como un presente único. Y al hacer eso, descubrimos que la gratitud no solo ilumina nuestros propios días, sino que también trae luz para aquellos a nuestro alrededor. Cuando expresamos agradecimiento, cuando mostramos aprecio, creamos una corriente de positividad que se esparce, enriqueciendo nuestras relaciones y nuestras experiencias. Esta práctica de la gratitud es, por tanto, una llave para desbloquear una vida más rica y satisfactoria. Es la capacidad de ver la maravilla en la vida cotidiana, de reconocer la bondad en las pequeñas cosas y de encontrar un motivo para sonreír incluso en los momentos más simples. Y así, con gratitud en nuestros corazones, nos acercamos al último principio que nos enseña a vivir una vida de propósito y plenitud. 10. Aceptar a los demás como son. Imagina un jardín repleto de flores de todas las formas y colores. Cada flor tiene su propia manera de crecer, su propio ritmo, su propia belleza única. Algunas flores son altas y majestuosas, otras son pequeñas y delicadas. Algunas tienen pétalos vibrantes y exuberantes, mientras que otras son sutiles y discretas. El jardinero, para mantener el jardín armonioso, debe aprender a aceptar y a apreciar cada flor como es, sin intentar moldearlas o forzarlas a encajar en un patrón específico. Aceptar a los demás como son es una práctica fundamental en el estoicismo. Es comprender que cada persona es un universo en sí misma, con sus propias experiencias, emociones y formas de ver el mundo. Así como el jardinero no intenta cambiar la naturaleza de las flores, nosotros tampoco debemos intentar cambiar a las personas en nuestra vida con sus cualidades e imperfecciones. Esta aceptación no significa que debamos ignorar comportamientos perjudiciales, sino que debemos reconocer y valorar la esencia de cada individuo, sin imponer nuestras expectativas o intentar moldearlos de acuerdo con nuestras propias visiones. Piensa en un escultor ante un bloque de mármol. Él no intenta forzar la piedra a convertirse en algo que no es, sino que trabaja con la piedra, respetando sus líneas y texturas, permitiendo que la forma verdadera surja naturalmente. De la misma forma, aceptar a los otros es un acto de respeto y comprensión que nos permite ver y valorar la verdadera esencia de las personas a nuestro alrededor, sin intentar forzarlas a encajar en nuestras expectativas. Y al practicar esta aceptación, descubrimos algo profundo, que la verdadera armonía y paz vienen de la capacidad de reconocer y celebrar la diversidad de las personas en nuestras vidas. Aceptar a los demás como son nos permite crear relaciones más genuinas y auténticas,
nos da la libertad de ser nosotros mismos y de permitir que los otros sean quienes realmente son. Esta aceptación también nos enseña a ser más compasivos y empáticos, a entender que todos están luchando sus propias batallas, enfrentando sus propias luchas. Al abrazar esta comprensión, aprendemos a construir puentes de conexión y a crear una vida más rica y significativa, donde la diversidad es celebrada y la verdadera armonía es alcanzada. Y así, al cultivar la aceptación, nos acercamos al último principio que nos guía en la jornada hacia una vida plena y armoniosa, donde cada uno de nosotros es valorado por quien realmente es. Hoy nos sumergimos en 10 principios estoicos que pueden cambiar su vida de arriba a abajo, desde la importancia de ponerse en el lugar de los demás hasta cómo mantener la calma en medio del caos. Exploramos herramientas poderosas para mejorar sus relaciones. Aprendemos a ser más resistentes, a practicar la gratitud y aceptar a las personas como son. Si te gustó este viaje, suscríbete al canal. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que deja un comentario diciendo lo que encontraste. Y si conoces a alguien que necesita un pequeño empujón para mejorar sus relaciones, comparte este video. Gracias por acompañarnos en esta aventura de crecimiento personal. Te veré en el próximo video.